Entonces, bueno, en algún momento de tu vida, por pequeña que sea, has realizado o vas a realizar una inversión. Y para ello debes tener en cuenta dos factores principales, el riesgo y el rendimiento de esta. Pero, ¿verdaderamente sabes cómo calcular estos dos factores importantes en una inversión? Por eso, hoy vamos a hablarles sobre el riesgo y rendimiento de fondos mutuales de inversión. Mi nombre es Diego Alejandro Gómez Ocampo. Y el mío es Gustavo Alfomar Rolando Abando. El objetivo general de este estudio realizado es analizar los resultados de unos retornos históricos de diferentes fondos mutuales de inversión a nivel mundial, teniendo en cuenta que estos se pueden encontrar en un rango de dispersión amplio. Esto se analizará a través de una variación del Capital Asset Pricing Model o modelo tradicional, o CAPM a lo largo de la presentación, y esta variación la denominamos como el Capital Volatility Adjusted Pricing Model, modelo propuesto o CVAPM. Esto con el fin de encontrar discrepancia entre los resultados de los dos modelos, pues si bien los promedios de los retornos nos brindan una primera aproximación estadística, no deja de ser un dato que carece de información para saber lo que ocurre en el interior de una muestra. Pues por esto, pues no se permite explicar en mayor medida el comportamiento de los rendimientos con relación al mercado. Ahora bien, para los objetivos específicos lo dividimos como en cuatro pilares fundamentales. El modelo tradicional, el modelo propuesto, vistos bajo un nivel de evaluación del comportamiento de los modelos aplicado a los activos, que en este caso los activos son los fondos mutuales de inversión y pues una vez obtenidos los resultados del comportamiento, traerá a comparación los dos modelos. De igual manera, se evaluará el valor del alfa de Jensen, que mide la capacidad de los gestores de cartera de inversión para obtener rentabilidades por encima de los índices bursátiles. Estos resultados serán comparados entre los dos modelos en busca de qué modelo evalúa mejor la capacidad de dichos gestores. En cuanto a la revisión de la literatura, principalmente y primero que todo es importante tener en cuenta dos medidas estadísticas importantes. La primera, que es la desviación estándar, que es comúnmente utilizada para decidir el riesgo de una inversión y a su vez también para medir la dispersión del rendimiento de dicha inversión en torno al rendimiento esperado, que va también de la mano al coeficiente de variación, que es una medida de dispersión relativa utilizada para comparar los riesgos de activos con rendimientos esperados diferentes. Ahora bien, uno de nuestros autores importantes, quien es William Sharpe, quien fue el autor del Sharpe Ratio, el cual se utiliza para calcular rendimientos ajustados al riesgo, y en cuanto más alto sea este índice, pues indica una mejor relación. Este se calcula realizando la diferencia entre la rentabilidad de un activo sin riesgo, que serían los bonos del tesoro, y la rentabilidad de una inversión a realizar, para luego ser dividida por su riesgo, que sería la desviación típica de la inversión a realizar. También es el autor del CAPM modelo tradicional, el cual calcula la rentabilidad esperada. En este, si se obtiene pues un valor positivo como resultado, indica una buena gestión por parte de los inversores. Por otra parte, tenemos a Jack L. Traynor, quien es el creador o autor del índice de Traynor, que es el índice de recompensa a la volatilidad y se define como una forma de medición a la periodicidad del cambio del precio de un activo. Como tercer ítem tenemos el coeficiente beta, que va muy de la mano al riesgo diversificable, puesto que este coeficiente beta es una medida relativa de este riesgo, es decir, que este índice define el rango de movimiento del rendimiento de un activo en respuesta a un cambio del movimiento en rendimiento del mercado. Hablando específicamente del riesgo diversificable, este también es conocido como riesgo sistemático y es la parte del riesgo de un activo que puede eliminarse mediante la diversificación y que es atribuible a causas aleatorias específicas de la empresa. Por último, tenemos el alfa de Jensen, el cual es un indicador del exceso de rendimiento esperado y el rendimiento de la cartera. Es decir, que este evalúa la capacidad del gestor de las carteras de un fondo de inversión mutuales de cómo puede gestionar este fondo. Para esto tenemos los 6 índices que escogimos para realizar el estudio. Entre ellos tenemos en Estados Unidos el Standard & Poor's 500 y el Standard & Poor's 500 Sector Technology. En la zona Europa tenemos el Eurostoxx 50 que está compuesto por las 50 empresas más representativas de la zona. Tenemos el China Security Index por 300, el SET 100 de Tailandia y el Bombay Stock Exchange Index, que es de India. Ahora bien, en cuanto a la metodología aplicada, tuvimos una secuencia que se resume en 8 procesos. El primero de ellos fue buscar en la plataforma Refinitiv la cantidad de fondos necesarios para someter un estudio, según el índice más representativo de cada país, como lo acabamos de mencionar. Una vez encontrada la información de los rendimientos históricos, se procede a descargar dicha información.
Segundo punto es organizar en un mismo Excel toda la información obtenida, que fueron 119 fondos con 6 índices, y este fue organizado de manera ascendente, es decir, de la fecha más antigua a la actual, que en su momento fue el mes de octubre del año 2021. En tercer lugar, tenemos que es una vez organizada de manera ascendente la información, se procede a la aplicación de diferentes cálculos estadísticos, como lo son el promedio y la desviación típica, tanto para los fondos de inversión como para los índices. En cuarto lugar, decidimos filtrar cada fondo en cuanto a la información que teníamos de él. Es decir, realizamos el filtro teniendo en cuenta la cantidad de información con relación al tiempo. Esto con el fin de establecer un rango de tiempo en el cual existía la misma cantidad de información histórica de rendimientos para cada uno de los fondos. En quinto lugar, y ya con el rango de tiempo establecido, que fue de abril del 2006 a octubre del 2021, y ya con una información balanceada, pues se busca evitar sesgos por sub o sobreinformación. En sexto lugar, se tiene ya la consolidación de la información que permite tener mayor facilidad y orden de manejo, por lo que se realiza una tabla resumen donde entran los 48 fondos de inversión que finalmente se someterán al estudio. En séptimo lugar, y ya con la tabla resumen aplicada, se procede con la realización de un panel de datos que tendrá la información de los rendimientos y medidas estadísticas mes a mes para cada uno de los fondos e índices. Y por último, se introduce el panel de datos a la plataforma de Stata, que nos arroja resultados de estadísticas descriptivas y regresión a efectos fijos, tanto para el CAPM como el CVAPM. En cuanto a los resultados, aquí tenemos la comparación de los resultados obtenidos tanto para el modelo tradicional como para el modelo propuesto. Iniciando por la desviación estándar para el modelo tradicional, el fondo tiene una desviación estándar de 21,6% y para el mercado de 5,7%. Y para el modelo propuesto, el fondo tiene una desviación estándar de 100. Coeficiente beta para el modelo tradicional tenemos un valor de 2,15%. Esto significa que en el aumento de una unidad porcentual en la tasa de mercado, el activo fondo reaccionaría de esta forma y pues para el modelo propuesto también sería con el valor de 0,71, es decir, que en el aumento o disminución en la tasa del mercado, el fondo reaccionaría de esta forma. Teniendo en cuenta estos valores, pues podemos ver de que aunque la tasa del mercado sea en el caso del aumento, pues el fondo no ganaría tanto, pero en dado caso de que sea una disminución, o sea una situación negativa, pues en este caso también el fondo no se vería tan afectado. Por otra parte, en cuanto al alfa de Jensen, tenemos de que para el valor tradicional, para el modelo tradicional, tenemos valores de 0,037% y para el modelo propuesto tenemos un valor de 0,096%. ¿Esto qué quiere decir? Y aquí podemos empezar a notar una mejoría. Esto en base a que pues, nuestro modelo para utilizar la calificación o para calificar cada uno de estos fondos no solo se está basando en el promedio, sino pues en el riesgo de cada uno de estos, que sería la desviación típica, obviamente basándonos en el modelo Sharpe. Y por último, en cuanto al R cuadrado, tenemos valores para el modelo tradicional de 0,3274 y para el modelo propuesto un valor de 0,4637. ¿Qué quiere decir esto o qué es lo que significa el R cuadrado? Que es el nivel de exactitud para calcular las rentabilidades y en este caso también podemos ver una mejoría en cuanto al modelo propuesto. Por último, y en cuanto a nuestras conclusiones, primero tenemos de que el modelo propuesto predispone también un mayor porcentaje de acierto estadístico a la hora de evaluar estos rendimientos de los fondos mutuales, como les decía, por la incorporación de la variable de desviación estándar para el estudio individual de cada uno de estos rendimientos basado en el Sharpe ratio. En segunda instancia, también tenemos que el modelo propuesto presenta la mejoría en el valor del alfa de Jensen, puesto que por su precisión también presenta valores mucho más acercados a la realidad, evitando la sub o la sobrevalorización de la gestión de los administradores de los fondos mutuales de inversión. Y por último, tenemos una disminución en la reacción o nivel de riesgo al que se encuentran expuestos los fondos de inversión en base a la tasa de mercado. Aquí estoy hablando del riesgo diversificable, lo que posiblemente se deba a que cada fondo individualmente está siendo gestionado por una persona y no cuenta con un nivel de correlación tan alto con el cual pues cuentan los índices bursátiles. Cabe resaltar que aunque no necesariamente quiere decir de que se deba reemplazar el modelo tradicional, esto quiere decir de que el modelo propuesto CVAPM puede ser una herramienta con mucha más utilización a la hora de buscar resultados de valorización exacta.
Esto pues puede tener mucha utilización al realizar una inversión específica en un activo financiero, evitando sesgos como lo notificado ahorita de sub o sobrevalorización en dichos activos, y así poder tener una visión mucho más clara y acertada de la rentabilidad que debe exigir al momento, teniendo en cuenta el riesgo específico al que se está incurriendo. Muchas gracias. Muchas gracias.